Una bomba puede generar o va a generar el inicio de una crisis. Así, este virus que tenemos acá, el cual es conocido por las naciones como COVID-19, es el arma, es la bomba para causar esta crisis que llamamos pandemia. Las opiniones expresadas en este video no son necesariamente la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino el pensamiento libre por parte del autor, basándose en las Escrituras, en la Biblia y en los testimonios. La crisis que en la actualidad estamos viviendo no necesariamente es la enfermedad o el virus que estamos padeciendo. La crisis que estamos viviendo se llama pandemia. Pandemia, una palabra que convierte una enfermedad en una crisis global. La pandemia coloca al mundo en una situación de alerta general, donde todos los gobiernos e instituciones que conforman el orden establecido tienen que tomar medidas para evitar la propagación de la enfermedad causante de la pandemia. Estas medidas causan efectos inmediatos en la población, y el principal efecto inmediato que causan es el miedo. Miedo es la consecuencia más inmediata que causa al declarar una pandemia. Miedo a perder la salud, miedo a perder la vida, miedo a perder las riquezas, miedo a perder el estilo de vida, miedo a perder la libertad. También el peor miedo, el miedo a tener miedo. Otro de los factores al declarar la palabra pandemia es el factor económico. Este factor económico será afectado. Se verá afectado a través de la economía global, sin menospreciar las economías regionales, estatales e individuales. Toda la cadena de la economía será afectada al declarar la palabra pandemia. Aunque este punto, que parece el más importante de todos, es el punto que más está planificado, ensayado, evaluado, e inclusive han hecho simulacros de pandemia para saber cómo serían afectadas las economías en todos los niveles. Esta crisis económica es una crisis que está perfectamente calibrada, perfectamente diseñada. Está también diseñada y calibrada como una bomba, la cual está calibrada para causar un daño específico en un punto específico. Así, la crisis causada por la pandemia a nivel económico tiene todo controlado, inclusive hasta el último $1.000.000 que se pueden perder o ganar. Una bomba puede generar o va a generar el inicio de una crisis. Así, este virus que tenemos acá, el cual es conocido por las naciones como COVID-19, es el arma, es la bomba para causar esta crisis que llamamos pandemia, la cual tiene el objetivo de enfermar y, si es posible, dar muerte a un sector de la población. Los gobiernos y el sistema actual lo consideran como una carga social económica muy fuerte. Al hablar de este sector de la población, estamos hablando del sector de la población más vulnerable, aquellos con enfermedades graves, enfermedades como cáncer, diabetes, deficiencias cardíacas, enfermedades respiratorias crónicas, y ni hablar de los más viejitos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los pensionados, los que dieron todo para tener una sociedad como la que tenemos. Además, no podemos olvidar ese grupo de personas que viven en pobreza extrema, los desasistidos, los que no tienen nada, los que de hecho para poder sobrevivir dependen del subsidio del gobierno o de alguna institución para que les pueda dar lo necesario para vivir. Hay un sector de la población que no tiene ni siquiera los recursos para poder tener asistencia médica, porque no tiene seguro médico. Y hay países que ni siquiera tienen seguro médico gratuito y toda la atención médica es paga. Entonces, este virus ataca específicamente a este sector de la población que hemos hablado. Y es este sector de la población que genera para las economías globales una carga muy grande, las cuales tienen que ser siempre subsidiadas a través de programas sociales por parte de los gobiernos. Esto es lo que más le duele a la economía global o a lo que llaman el Banco Mundial.
Y es una carga que no pretenden seguir soportando por más tiempo. Definitivamente, esto es un pensamiento del anticristo. Y así se da como evidencia quién está o qué mente está detrás de toda esta crisis que llamamos pandemia. Detrás de toda esta crisis que llamamos pandemia se encuentra Satanás, se encuentra el anticristo. Qué gran diferencia entre nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar amor y a servir, sin distinguir si eres rico o pobre, si tienes o no tienes. Él vino a servir a todos y en especial a los más necesitados, aquellos que eran despreciados, inclusive despreciados en su propio pueblo. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar amor y a servir a todos por igual y también a los más desamparados del planeta. Esa es la gran diferencia entre el anticristo y nuestro Señor, nuestro Cristo, el Cristo verdadero. El plan de Satanás para disminuir la población mundial no es algo nuevo y mucho menos reciente. Pero si hablamos de historia contemporánea, el plan de Satanás viene elaborado de esta manera en estos tiempos modernos. El plan viene por procesos de castración psicológica y social. Esta castración psicológica y social no es más que la aceptación como algo normal de la llamada diversidad de género. Este pensamiento es inculcado en las nuevas generaciones de manera muy sistemática, haciendo que la sociedad acepte la diversidad de género como algo natural. Pero todos sabemos que no es nada natural porque dos personas de preferencia homosexual no tienen posibilidad de reproducirse por sí mismo. Esto genera una castración mental y social o psicológica. Por cierto, se me olvidaba decirles que la otra forma de castración social y psicológica que están tratando de imponer está a través del feminismo extremo, el cual permite a la mujer apoderada de su cuerpo detener el proceso de gestación y quitarle la vida a un nonato, teniendo todos los atributos legales para poderlos hacer, sin tener en cuenta cómo fue concebido. La otra parte de esta castración moderna la hacen los científicos a través de diferentes métodos que vienen desde vacunas sistemáticamente aplicadas a un sector de la población hasta cambios de alimentación con alimentos transgénicos o alimentos manipulados que hacen que la población sea menos fértil. Los que están detrás de este proceso están bajo la mente y la influencia de pensamientos satánicos. La mayoría de estas vacunas y estos procesos de castración científica o química se les realiza a un sector de la población que se encuentra en países muy pobres. En estos países con gran cantidad de pobreza es donde son aplicadas la mayoría de los sistemas de castración química o castración biológica, donde a pesar de la pobreza que hay en estos países, estas poblaciones se reproducen de manera sorprendente, aumentando así la cantidad de pobreza que se encuentra en ese país. Esto, para las mentes satánicas que están detrás de este proceso, es algo inconcebible y tienen que buscar la manera de detener este proceso de reproducción humana de alguna manera, porque tarde o temprano estas personas, buscando un bienestar mejor para sus vidas, van a migrar a países donde las condiciones de vida son superiores. Y esto es lo que pretenden detener con estos pensamientos satánicos. Estos métodos y estos pensamientos también han sido trasladados a las grandes ciudades, donde cada vez es más difícil para las personas que habitan en las grandes ciudades tener hijos por métodos naturales. De hecho, hay un sector de la población que acude cada vez más a reproducciones asistidas y este sector de la población es un sector de la población privilegiada económicamente. El plan de Satanás es evitar la reproducción humana, lo que ellos llaman población parásito, que son las poblaciones que generan una carga económica al nuevo sistema, al nuevo orden mundial que se quiere establecer. ¿Recuerdan cómo Faraón y el pueblo de Egipto, que servían a Satanás a través de los dioses paganos, trataban de evitar a toda costa que el pueblo hebreo, que lo tenían esclavizado, se reproducieran abundantemente? Esto hacía enfurecer Faraón, Satanás, Faraón. Hicieron todo lo posible para evitar esto. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 1. Estamos en medio de una batalla entre el bien y el mal. Una batalla liderizada por una parte por Cristo, por el amor de Cristo,
que está en el santuario, por el Espíritu Santo que está aquí en la tierra y por nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y por el otro lado, las fuerzas del mal liderizadas por Satanás, aquí en la tierra, y sus ángeles caídos. Además, todos los humanos aliados a él, los cuales son cautivos de Satanás y presos y esclavos de sus pecados. Pero este conflicto no empezó aquí en la tierra. Este conflicto empezó en los cielos y lo vemos en la Biblia en el libro de Apocalipsis. Pero es acá en nuestro planeta donde se está llevando a cabo la batalla final entre el bien y el mal, donde todos los seres celestiales, todos los seres de los mundos no caídos tienen puesta toda su atención en lo que está sucediendo aquí en este planeta. La crisis de la pandemia prepara el escenario para que se complete las intenciones muy adelantadas para algo que está por suceder, el ecumenismo. El ecumenismo no es más que la unión de todas las iglesias y denominaciones protestantes, apóstatas, más el resto de las religiones mundiales sumados a la Roma papal. Todo esto auspiciado por un gran poder, por una gran potencia, Estados Unidos de Norteamérica. Este último, a ser aliado del ecumenismo, dará un poder político y militar sorprendente a lo que nosotros llamamos la bestia. Este ecumenismo se hará realidad inmediatamente después de solucionarse la crisis de la pandemia. Así se dará la plataforma jurídica y política para poder legislar, para poder tomar decisiones sobre los considerando que son tan requeridos para poder escribir las leyes. Ya pudiendo legislar, se empezarán a legislar o a decretar diferentes leyes a nivel mundial. Pero la principal ley que se va a decretar no va a ser una ley dominical, así como la conocemos los adventistas del séptimo día. Será una ley global, una ley del planeta, una ley del ambiente, una ley ecológica. Esa será la pantalla para poder legislar. Van a legislar sobre el medio ambiente, sobre la ecología, sobre la relación del hombre con el planeta. Lo realmente importante aquí no es el nombre que le coloquen a la ley. Lo realmente importante aquí es que dentro de esa gran ley existirá un artículo muy especial. Esta ley iniciará en los Estados Unidos y le seguirán todos los países haciendo copias prácticamente de la misma ley y cada país le colocará el nombre que le parezca, pero será la misma ley. Como les dije, dentro de esta gran ley llamada Ley del Ambiente o Ley Verde estará un artículo muy especial. Este artículo tiene que ver con la paralización de todas las actividades en todo el planeta, todas las actividades comerciales, todas las actividades recreativas, todas las actividades que tengan que ver con el comercio. Será un día a la semana que esta ley decretará como un día de parada universal, un día de cese de toda actividad. Esa ley se hará con un considerando muy especial para salvar el planeta, la ecología, la relación del hombre con su medio ambiente y sobre todo la relación del hombre con su familia. Un día donde el hombre se reconciliará con su medio ambiente y con los demás. Un día donde el hombre puede cesar de todas sus actividades y poder disfrutar junto con los suyos en armonía y en paz. La verdad suena muy bonito, pero detrás de todo esto hay una falsificación, pues ese día será el día domingo, el día de la falsificación de la primera institución creada en el Edén, el sábado, el séptimo día, el día del reposo, el día que el Señor santificó y bendijo y dijo que todo era bueno. Lo podemos ver en Génesis. El domingo, o llamado Día de la Familia, Día del Planeta, será de cumplimiento obligatorio por todas las personas que habitan este mundo. Además, esta ley verde y en especial esta ley declarando este día será aceptado con gran alegría por todos los habitantes del planeta. Bueno, por la mayoría, pero no debemos olvidar que es una falsificación del séptimo día, una falsificación del día de reposo, una falsificación del Shabbat, como estaba escrito en hebreo, una falsificación del cuarto mandamiento de Dios. Nos dice el Señor que los 10 mandamientos están vigentes, inclusive
el cuarto mandamiento, donde es un mandamiento que empieza por la palabra acuérdate. ¿Por qué será que nos dice acuérdate? Y así se dará cumplimiento a la profecía, donde el hombre de apostasía tratará de cambiar las leyes y los tiempos. Así empezará lo que nosotros conocemos como la ley dominical. Recuerden que estos acontecimientos sucederán uno tras otro, de manera muy rápida, porque están descritos en la bestia que corre y sus pies no tocan los suelos, en Daniel capítulo 8. También estos acontecimientos sucederán como en los tiempos de la reina Esther. Miren lo rápido que aconteció la crisis de la pandemia, que ni siquiera nos dio tiempo a nosotros como iglesia para poder organizarnos. Creo personalmente que los tiempos son mucho más cortos que lo que hemos estimado. Sin dar ni hora, ni día, ni fecha, ni mucho menos predicciones de lapsos de tiempo, creo que lo que debemos hacer es estar ya listos, apercibidos y preparados para lo que viene. Pero, ¿qué debemos hacer? Recuerden lo que el Señor dijo: como en los tiempos de Noé, así serán el final de los tiempos. Recuerden que también los tiempos finales serán como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Eso lo podemos ver por lo degradado que cada vez más está la sociedad, donde los valores se han perdido en todos los sentidos, donde cada vez el hombre va del mal al mal. Pero también hay un grupo de personas que tiene la paciencia de los santos y guardan los mandamientos de Dios. Entonces tenemos que reconocer los tiempos que estamos viviendo, estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. Recuerden, como Noé, él sufrió igual que todo el mundo el diluvio, pero a salvo dentro del arca. Eso no quiere decir que el pueblo de Dios, los que están apercibidos, no vayan a sufrir las tribulaciones. Asimismo, todos los redimidos del Señor, todos aquellos que sean sellados por el Espíritu Santo, van a sentir las tribulaciones, pero van a estar a salvo a través del ministerio de los ángeles de Dios. ¿Se acuerdan de la palabra miedo? Pues en la Biblia Dios nos dice más de 365 veces, no temas. Una por cada día del año. Recuerden cómo Noé predicaba a todo el mundo mientras que se preparaba construyendo el arca. ¿Y predicaba qué? Predicaba la verdad presente en sus tiempos. Entonces, nosotros debemos prepararnos para los tiempos finales, pero también tenemos que estar activos predicando la verdad presente para nuestros tiempos. Y la verdad presente es el mensaje de los tres ángeles, a toda tribu, nación y lengua, a todo el mundo. Que lo sepa todo el mundo que el Señor viene pronto y que las cosas que están aconteciendo son apenas principios de dolores. Y estos son las primeras contracciones. También tenemos que recordar cómo eran las cosas en los tiempos de Esther. Esther en su corazón tenía angustia, el pueblo tenía angustia en su corazón, pero se prepararon, unánimes en oración, en ayuno, en vigilia, y así el Espíritu Santo se manifestó en gran amor, dando un resultado, dando una respuesta que no podía venir de mente humana, dando una respuesta que no podía salir de manos humanas, ya que el rey también tenía atadas sus manos con su propio decreto que no podía deshacer. Y el Espíritu Santo entregó la solución. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba unánimes en oración, en ayuno y en un solo sentimiento de amor hacia el pueblo de Dios y hacia su Dios. Esto se llamó el fuerte clamor. Asimismo, nosotros tenemos que estar listos para recibir el Espíritu Santo y salir para dar el fuerte pregón. Ya con el Espíritu Santo derramado sobre este pueblo, a dar el último pregón, que todo el mundo sepa el mensaje adventista, el mensaje de los tres ángeles. Recuerden que el Espíritu Santo va a ser derramado a un pueblo que esté unánime en oración, en ayuno y en vigilia, colocando sus ojos y su corazón en Cristo, que está en el santuario, ejerciendo el juicio de los santos, donde se está llevando a cabo el gran Yom Kippur, el día de la redención.
estamos viviendo los últimos minutos del día del Gran Yom Kippur y el Espíritu Santo está pronto a ser derramado sobre un pueblo que esté preparado. Recuerda que estamos viviendo principio de dolores y apenas vamos por las primeras contracciones. Así que orad, velad y predicad. Que el Señor nos encuentre haciendo la obra encomendada. Nos vemos en el próximo video o en el cielo. Chao.